Hola, bienvenido a este podcast realizado por estudiantes de sexto ciclo de la Universidad de Cuenca de la carrera Pedagogía de las Artes y Humanidades en la asignatura de Cátedra Integradora Didáctica de los Aprendizajes. El tema que se abordará es sobre la estrategia del estudio de casos en la educación. Para ello, hemos organizado desarrollar dicho tema en un supuesto escenario de la educación misma. Sin más, acompáñenos a esta fructífera aventura. Hola con todos, chicos. Hola Alex, ¿qué pasa? Pues no estoy tan bien con mis clases. ¿Y ustedes qué tal van con sus clases? Pues a mí bastante bien, la verdad. Sí, yo igual. Últimamente mis alumnos han demostrado mayor interés por las clases y eso me alegra mucho. Pues por ahí radica mi problema, porque siento que no estoy logrando que mis estudiantes desarrollen las habilidades que deberían desarrollar, y mucho menos que demuestren interés por la asignatura. ¿Y eso? ¿A qué crees que se debe? No lo sé, tal vez mi método de enseñanza no es el adecuado, o quizá tenga que innovar y cambiar mis estrategias, pero no sé por dónde empezar. Podrías probar con la estrategia del estudio de casos. A mí me ha ayudado mucho a dinamizar mis clases y a conseguir que mis estudiantes aprendan mejor. Pero el estudio de casos no es solo aplicado a la investigación. Lo es, pero desde 1935 se comenzó a utilizar en el ámbito educativo y no fue nada más ni nada menos que en Harvard en el programa de Derecho. Esto porque esta metodología consiste en proporcionar una serie de casos que representan situaciones problemáticas diversas de la vida real para que se estudien y analicen con el fin de entrenar a los alumnos en la generación de soluciones, es decir, que los alumnos apliquen sus conocimientos y habilidades para resolver un problema. Pero los casos que se pretenden trabajar con esta estrategia deben ser de algún tipo en específico, ¿no? El caso debe estar relacionado directamente con la vida real de los alumnos. Además, este no proporciona soluciones, sino datos concretos para reflexionar, analizar y discutir en grupo las posibles salidas que pueden encontrar a cierto problema. Sí, y además podrías lograr incrementar el interés de tus estudiantes por tus clases, Alex. ¿Tú crees que sirva? Claro que sí, porque esta estrategia permite desarrollar habilidades cognitivas como el pensamiento crítico y el análisis, la síntesis y la evaluación. Además desarrolla la habilidad para trabajar en grupo y la interacción con otros estudiantes, así como la actitud de cooperación, el intercambio y la flexibilidad, lo cual constituye una preparación eficaz para las relaciones humanas. Entiendo. Tiene muchas ventajas y es muy adecuado para el aprendizaje de los alumnos. Sí, y eso que no he mencionado aún, que permite al estudiante hacer un acercamiento con la realidad, a comprender fenómenos y hechos sociales, familiarizarse con las necesidades del entorno y sensibilizarse ante la diversidad de contextos y diferencias personales. En otras palabras, el mejoramiento en las actitudes para afrontar problemas humanos. Exacto. Y así puedes conseguir motivarlos por el aprendizaje, ya que los alumnos por lo general encuentran el trabajo de estudio de casos más interesante que las lecciones magistrales y la lectura de libros. Lo que esta estrategia pretende lograr suena muy interesante y ambicioso a la vez, pero ¿cómo puedo aplicar esta estrategia en mi clase? No es tan complicado. Por ejemplo, yo suelo dividir mi clase en 5 fases. Primero está la fase preliminar, en donde hago la presentación del caso a mis estudiantes, para luego pasar a la fase de expresión de opiniones, impresiones, juicios o alternativas por parte de los estudiantes. Después de esta fase de análisis, en donde se integran aspectos informativos a través del consenso del grupo. Ya, pero ¿y cómo concluye esta fase? Esta fase concluye cuando se ha conseguido una síntesis aceptada por todos los miembros del grupo, para pasar a la fase de conceptualización o de reflexión teórica, en donde se formulan conceptos operativos o principios concretos de acción aplicables que permiten ser empleados en una situación parecida. Y por último, esta fase de contraste, en donde se da mayor énfasis a la expresión personal, el contraste de opiniones y el análisis común de la situación y la búsqueda del sentido que tienen los datos del estudio de caso. Sí, entiendo este proceso, sobre todo la importancia de dividir por fases para lograr la aplicación de esta estrategia. Pero aún me queda una duda. Sí, seguramente es sobre cómo puedes evaluar si los estudiantes aprendieron o no, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, ¿cómo puedo calificar el trabajo de los estudiantes? Sobre todo en el sentido de que no puedo hacer lo que comúnmente hacía en mis clases, que es el de explicar el tema y luego tomarles un cuestionario sobre lo expuesto. Eso era muy sencillo. Muy tradicional. Mira, en este caso, la evaluación es diferente que al modelo tradicional. No importa mucho el instrumento que escojas para evaluar el caso, ni la nota que los estudiantes obtienen, sino aquí lo importante serán las decisiones que tú como docente tomarás para que todos los criterios incluidos en el instrumento que tú vayas a usar, es decir, para que alcancen las competencias deseadas. Pero, ¿cómo puedo saber qué respuestas son correctas o incorrectas?
Para empezar, a los estudiantes se les debe decir que no existen respuestas correctas o incorrectas al analizar y resolver los casos, sino que tú como docente debes ayudar a los estudiantes a identificar y desarrollar contextos basados en prácticas específicas, partiendo de teorías o modelos. Y para evaluar su progreso debes dividir las habilidades de un análisis de casos en 3 partes. Primero, la identificación de los hechos, luego la identificación del problema y por último, la solución del mismo. Entiendo, o sea, la evaluación se establece en la medida que los estudiantes hagan explícitas sus preguntas, su proceso de información y sus decisiones. Sí, exacto. Y para ello es recomendable que elabores un formato para registrar estas evaluaciones a lo largo del proceso. Pero ten en cuenta que los casos que vayas a aplicar deben estar redactados conforme a la edad y a la formación de tus estudiantes. En serio que esta estrategia es muy interesante, sobre todo porque es totalmente innovadora y me ayuda a reflexionar sobre los métodos tradicionales de enseñanza que estaba aplicando. Pues claro que es innovadora, con decirte que tu rol como docente cambia radicalmente al igual que el del estudiante. Así, ¿y cuál sería mi nuevo rol como docente en este caso? Tú tienes que ser dinamizador de la clase, guía, orientador y debes ser tú quien seleccione el caso o los casos que tus estudiantes van a resolver. Como ya te dijimos anteriormente, estos casos deben basarse en una situación real que esté sucediendo en el entorno escolar, familiar o comunitario o en la competencia que se quiere evaluar. Yo debo preparar el caso. Exacto. Y además debes elaborar la descripción del caso y las preguntas que orientarán a los estudiantes para resolverlo. No olvides que debes hacer buenas preguntas que motiven a la reflexión. También deberás seguir algún procedimiento a tus estudiantes para que puedan solucionar el caso. Haces una exploración sobre qué alternativas pueden llevar a su solución, los ayudas a comparar y analizar las alternativas y finalmente provocas que los estudiantes tomen una decisión y formulen las recomendaciones además de la justificación de la opción seleccionada. Bueno, noto que requiere un mayor compromiso y preparación por mi parte como docente. Y del estudiante también, porque puede trabajar en equipo o individualmente dependiendo de cómo lo planifiques tú. Él analiza el caso y propone una solución de acuerdo con el procedimiento acordado. Para ello, debe expresar sus opiniones o juicios y además debe aprender a escuchar y respetar la opinión de los demás. Y bueno, la reflexión, que es algo que tanto tú como docente y el estudiante deben conseguir con esta estrategia. Ya veo, en ambos roles exige un gran compromiso, pero parece ser una estrategia bastante eficiente y sobre todo muy acertada para mis clases de filosofía. De hecho, creo que la voy a aplicar en mi próxima clase, sin duda alguna. Bueno, pero ¿qué caso pretendes trabajar? Bueno, justo ahora estoy en el tema de la ética kantiana, así que prepararé algunos casos que tengan que ver con la vida de los estudiantes para que lo resuelvan en base a lo que propone Kant sobre la ética. Por ejemplo, les plantearía el caso de que si ellos descubren a uno de sus compañeros copiando en un examen, pero este lo copia porque si es que no aprueba el mismo, suspenderá. Y el docente al final de la clase pregunta si es que alguien vio copiar a alguien el examen. Entonces, ¿qué deberías decir tú? Recuerda que si es que dices la verdad, estarías perjudicando a tu compañero, pero si es que mientes, estarías yendo en contra de lo que Kant propone sobre la ética. Es un excelente caso, Alex. De seguro tus estudiantes trabajarán mucho mejor con esta estrategia. Ya veremos. Bueno, chicos, los dejo. Me tengo que ir a clases. Gracias. Chao, Alex. Chao.